como lo hemos avanzado, la última posición de un juez del Tribunal de Juicio del Sistema Penal Acusatorio y las últimas actuaciones de un perito clave en el proceso, pues mantienen en vilo y han sugerido algunas advertencias dentro del proceso por parte del Ministerio Público en la audiencia seguida al expresidente Ricardo Martinelli. Un proceso complejo al que le hemos dado seguimiento a lo largo de estos últimos meses y que se junta justamente con un momento político que complica un poco y enturbia el ambiente que estamos viviendo. ¿Cuál es la posición del Ministerio Público ante un caso de tan alto perfil y conocer la posición de lo que puede ocurrir cuando incluso el propio fiscal advierte de la posible presentación de un amparo de garantías? Es que son muchos términos jurídicos que vamos a tratar de esbozar en la mesa con nuestros invitados, Ruth Morcillo, fiscal anticorrupción, y David Díaz, subsecretario general del Ministerio Público, quienes nos acompañan. Muchísimas gracias y tratemos pues de la manera más posible poder explicarlo de forma que la audiencia lo entienda. Sobre todo por el perfil de este caso al que le hemos dado seguimiento por tantos meses. ¿Qué representa en este momento que el fiscal de la causa advierta que en base a inconsistencias que ha estado notando dentro del proceso en esta etapa pueda presentar un amparo de garantías? Buenos días, Castalia, buenos días a los televidentes, a los que nos escuchan. Gracias por la oportunidad. Para nosotros como Ministerio Público es muy importante, en representación de la sociedad, hablar del papel del Ministerio Público en este juicio y sobre todo en lo que acabas de mencionar, la posibilidad de presentar un amparo de garantías. El propósito de presentar este instrumento técnico, legal, es poder garantizar que el proceso se siga bajo los estamentos de lo que señala la Constitución y la ley. Es decir, no podemos, en un proceso tan delicado como este, de tanta importancia a nivel nacional, que como bien ha señalado, ha llamado la atención de nosotros, de los ciudadanos, del pueblo en general, permitir que el proceso se pueda desvirtuar con alguna falencia técnica o legal. Y ante esas circunstancias, el Ministerio Público, viendo las incongruencias que pudiesen generarse en el proceso, ha anunciado el mismo fiscal en una entrevista que le hacen al salir de la audiencia la posibilidad de presentar un amparo de garantías, con el propósito de garantizar lo que señala el Código Procesal Penal, que es un procedimiento dividido en fases, y que en esta última fase de juicio se haga lo que corresponda, y esto es practicar las pruebas, que el juez se dé a él mismo y a su tribunal la oportunidad de escuchar, de ver a los testigos, de escuchar, analizar las pruebas documentales y discutir los temas que tanto la defensa, la querella, las víctimas mismas e incluso la defensa puedan presentarle y él valorar y tomar una decisión con su criterio de lo que está pasando. El problema es que si este juez o este tribunal no se permite a él mismo analizar una prueba, ver una evidencia, saber en qué consisten los pinchazos, las escuchas, esto que se ha acusado ante la fase anterior, entonces, ¿con qué herramientas va a decidir? De que detengámonos allí un momento y echemos un poquito este episodio hacia atrás, cuando estaba en manos del juez de garantías. En ese proceso se evaluaron pruebas y se presentaron también amparos de garantía. Agregando, buenos días Castalia y televidentes, agregando a lo que dice el licenciado David, recuerde la ciudadanía y todos que este es un proceso, el sistema penal acusatorio está dividido, como dice David, en fases. Es decir, retomando y ubicándolo en este proceso en particular, en este caso en particular, ya las pruebas que se pretendían presentar en este juicio oral para que fuesen examinadas en virtud de la inmediación por el tribunal, ya fueron escrutadas, examinadas, seleccionadas, descartadas, porque esa es la función del juez de garantías en la etapa intermedia. Y esa fue el trabajo que realiza el magistrado Mejía. ¿Bien? En esa etapa la defensa incluso también tuvo la oportunidad de desvirtuar y
cuestionar las pruebas que presentaba Ministerio Público, porque eso es de fácil. Tienen igualdad de partes, hay libertad probatoria para todos, incluyendo a los querellantes. Es decir, que ya las pruebas que están siendo llevadas a este juicio oral fueron pruebas, elementos de convicción que se van a convertir en pruebas ante la práctica del tribunal de juicio, evaluadas por ese juez de garantías. Ya allí se eliminó lo que era violatorio a una garantía fundamental, las pruebas ilícitas. O sea, ya lo que ha llegado a esta etapa ya lo que ha sido validado. Así es, pero validado por un juez de garantías. ¿Qué impacto tiene en este momento que el tribunal de juicio pues termine no practicando las pruebas? Y quiero agregar algo más que me llamó mucho la atención en declaraciones que daba justamente a los colegas el fiscal, que señalaba que, como por ejemplo, se admite que te acepte uno de los discos, pero no que se revise lo que tiene el disco. O sea, ¿qué impacto tiene que cosas como esas estén ocurriendo dentro del proceso? Es complicado, y no solamente complicado, sino que dejaría al tribunal, y digo al tribunal conformado por los 3 jueces, las partes que intervienen en ese juicio, sin argumentación. Porque si no podemos exhibir una documentación que está dentro de un disco compacto, esa va a ser la documentación que posteriormente a los testigos se le van a mostrar. A alguna víctima le puede decir, este es su correo electrónico, este es el correo electrónico suyo, se le muestra, pero si eso no se puede leer, reproducir, cómo introducir al juicio, ¿cómo podemos hacer esa práctica probatoria? Y ojo, cada una de estas cosas, como bien ha señalado la fiscal, han sido analizadas en la fase intermedia y el juez de garantía, en este caso Jerónimo Mejía, emitió lo que llamamos un auto de apertura a juicio y enlistó por parte del Ministerio Público 205 pruebas que hay que practicar. Y eso se debatió en esas audiencias que todas fueron televisadas. Todo el mundo sabe lo que se discutió sobre cada una de esas pruebas. Ahora bien, estos discos, o sea, ¿qué contiene precisamente, exactamente estos dispositivos? ¿Cuántos dispositivos son y qué cosas exactamente contienen que ya fueron evaluadas en la primera etapa? Se recabaron discos duros, discos compactos, computadoras. A través de este equipo, el Ministerio Público en su teoría supone que tiene la capacidad de probar en juicio que en efecto el delito se cometió. Las intervenciones, las interceptaciones, los seguimientos no autorizados por la Corte Suprema de Justicia, que en ese momento era quien autorizaba. Esa es la teoría. Y con estos elementos, a través del perito, se logró bajar esa información a unos discos compactos y a la vez imprimirse. Entonces hay 7 cuadernillos. Estos 7 cuadernillos contienen toda la información relacionada con esa actividad que el Ministerio Público y sus fiscales anuncian como ilícita para que sea castigada penalmente. Y de esta manera lo que pretende es demostrar las 250 personas que fueron víctimas, de qué manera fueron víctimas y en dónde está la vulneración de su intimidad. Ahora bien, tenemos entendido que estas mismas pruebas fueron valoradas y fueron de aporte importante en el proceso que por el mismo caso se le siguió a los señores Gustavo Pérez y al señor exdirector Garús, exdirector del Consejo. En efecto, ¿Ese mismo material? En efecto, recuerde que ese fue un proceso que se inicia y se separa. Claro. Y obviamente se separa porque estamos ante personas con garantías distintas, procesales distintas, y hay que garantizar eso. Pero las pruebas fueron practicadas conforme a lo que establece la norma, ¿bien? Y fueron pruebas valoradas en ese sentido. Pero es importante destacar aquí, no solo la validez de la prueba, porque es al parte de lo que se está cuestionando en esta audiencia, que son las mismas, que ya la Corte emitió un pronunciamiento con relación a estas pruebas practicadas y le da validez a estas pruebas practicadas dentro de un sistema inquisitivo pasadas a este sistema acusatorio, donde solo cambia el sujeto procesal. O sea, las valida. Esto de alguna manera responde a lo que hasta el sol de hoy mantiene como posición la defensa de Ricardo Martinelli, que todavía señala que hubo que se invalidan porque se rompió la cadena de custodia, y ellos todavía ayer creo que mencionaban nuevamente el tema de que... Reiteramos, Castalia, eso es cierto, esa discusión se dio y se dio en la fase intermedia. Así es, eso fue debatido y es importante recordar
que en la decisión de amparo de garantías de la máxima corporación de justicia, es decir, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Corte, si bien decide declinar la competencia al sistema ordinario, 2 párrafos antes de la decisión final, en esa sentencia, ¿qué dice la Corte? Primero, reconoce cómo inicia el proceso. Y dice, inicia por una compulsa de copia enviada por la Fiscalía Auxiliar a esta Corporación de Justicia. Y segundo, dice algo importante, le da validez a todo lo actuado en fase intermedia. ¿Qué significa eso? Que las discusiones sobre las pruebas que iban a ser presentadas se surtió y son válidas. El problema es que retrotraemos esto para entrar en estos debates y hasta este momento impedir que se exhiba en juicio todo lo que pruebe. Estamos todavía enredados en el tema de los tecnicismos, pero ¿cuándo vamos a entrar al fondo? O sea, ¿en qué etapa debemos ya entrar al fondo de este proceso? ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender? Porque ayer, y otra cosa que me llama la atención, o sea, ¿qué espera el Ministerio Público de este proceso que mantiene en vilo a la ciudadanía? Porque de escuchar, primera vez en mi vida que yo escucho a un fiscal decir, bueno, hoy pudimos avanzar por la posición de un juez, ayer no lo pudimos, hay inconsistencia, pero hoy sí nos dejaron, sobre todo con lo que ha sucedido ahora con el perito Luis Rivera Calles. O sea, ¿qué espera el Ministerio Público de un proceso que... Mira, el Ministerio El perito perdió la memoria, no se acuerda, y hay que ser justo en esto, ¿va? A ver, yo lo anoté aquí. Cuando el perito informativo dice que no recuerda ciertas cuentas de correo electrónico contenidas en SBS de suma importancia, es porque el trabajo lo hizo hace ya 4 años, según tenemos entendido, o se está echando para atrás. O sea, es difícil la posición de un perito. Sí. ¿Qué? Bueno, Castalia, yo lo que le puedo decir sobre esa parte es que el perito es, primero, un funcionario con trayectoria. Es un funcionario que tiene mucha experiencia y que en esa materia nosotros podríamos decir que es uno de los mejores peritos que tiene la República de Panamá. También tengo que decir que él es un funcionario público que tiene el deber de actuar conforme a lo que dice la Constitución y la ley. Él sabe que por encima de todas las acciones que él tiene que hacer, él le debe su respeto y atención de manera sin excluir ningún artículo ni de la ley que le rige como parte del Instituto de Medicina Legal, la ley que establece su participación dentro de un proceso, así también como la Constitución. Y además de eso, que esto es desde carácter general en su condición de perito, él ya ha sido probado justo en este proceso. Es decir, el año pasado se hizo una audiencia sobre este mismo tema, pero con señalados e imputados distintos, por razón de lo que explicaba la fiscal, tenían una condición que su investigación y su juzgamiento era distinto, y él allí fue preguntado, allí él pudo tener la oportunidad de que los abogados, muchos de ellos creo que similar a los que hoy están, de ser cuestionados sobre su práctica pericial, y él logró vencer y explicar y detallar cada una de las acciones que en su momento hizo en su función como perito. Por esa razón, nosotros como Ministerio Público podemos decir que tenemos plena confianza, porque sabemos que es un funcionario institucional, también sabemos que es un funcionario que conoce, es decir, no es su primera vez que está en juicio, y tercero, porque este juicio que él está llevando en este momento como perito ya lo hizo en otro, el año pasado, recientemente, hace pocos meses, tuvo la oportunidad de realizar su gestión. O sea, ¿sigue siendo idóneo para respaldar la posición de la Fiscalía en este proceso? Por supuesto, y no solo idóneo, sino que forma parte de las pruebas que el fiscal aportó para probar su teoría del caso, para probar su caso. Y cuando preguntabas qué esperaba el Ministerio Público, fíjate, en un juicio oral pueden surgir muchas situaciones. La defensa haciendo su papel, el tribunal haciendo su papel de control, las querellas, incluso los testigos que van a rendir y practicar pruebas. Todo va a desarrollarse y va a haber situaciones en las que el fiscal tiene que estar preparado. Entonces, ¿qué espera el Ministerio Público para responder tu pregunta? Evidentemente, probar
su teoría, probar que aquí estamos ante un delito conocido como pinchazos, que violó la intimidad de cientos de personas y que yo lo tengo acreditado, pero eso yo lo tengo que practicar en un juicio. Es decir, ahí el fiscal va a desarrollar ante un testigo que se le olvidó alguna cosa, desarrollar las técnicas que la norma le da. Bueno, voy a practicar mi técnica para refrescar memoria, yo voy a practicar a poner en conocimiento, a poner de presente. El fiscal desarrolla esas técnicas para tratar que no solo el perito en este caso que has preguntado y que ha sido cuestionado, sino todas las pruebas que van a ser incorporadas. Parte de eso que usted explica se hizo ayer, ¿no? Con la desde el día 1, cuadernillos. Sí, desde el día 1, y acuérdese que en el juicio oral las técnicas que están es en igualdad de partes, ¿no? Puede haber propuestas de la defensa que el Ministerio Público no esté de acuerdo y están las objeciones, está en la práctica del perito que va a ser sometido no solo al interrogatorio, donde el fiscal tiene que desarrollar esas técnicas para lograr introducir lo que yo quiero que el tribunal sepa. Okay. Pero también está el contrainterrogatorio, eso es una técnica que hay que tener, si me permites, sí, Castalia, que hay que tener la tranquilidad que está en manos de los mejores fiscales. Está en manos de los mejores fiscales que fueron no solo preparados para este caso, ojo, son fiscales que vienen, uno participó ya en la primera audiencia de pinchazo y está la condena, que está en apelación, pero es una condena, eso demanda preparación, y el otro fiscal, Vázquez, es un fiscal que viene desde que inicia el sistema acusatorio en COCLE, capacitadores de los demás fiscales. Es decir, que el Ministerio Público está en las manos de los mejores fiscales que saben desarrollar la técnica, que manejan las normas establecidas en el Código y que también pueden prever cuando un tribunal está en una posición que es contraria a mi pretensión y que no va de acuerdo a lo que señala la norma, discernir que tengo los mecanismos como el amparo para revertir esa y lograr que el proceso siga su curso. Regresando al tema central de esta entrevista, si se mantiene la posición del juez de no practicar la prueba, lo que usted me acaba de explicar es que existen otras herramientas para valorar lo que se contenía en todos esos peritajes, o es necesario que el juez admita que se requiere de la apertura de cada uno de esos discos, computadoras y demás para poder tomar una decisión en base a... Castalia, yo creo que voy a permitirme leerte una norma que me parece muy clara. Es muy clara. Dice que la lectura, el artículo 419 del Código Procesal Penal, dice que la lectura de los documentos, informes y objetos, ¿cómo se hacen? Dice, los documentos, informes serán leídos. ¿Por qué lo leo? Porque alguien podría decir, va a leer algo muy técnico. No, pero es que esto no es técnico, esto es lógico, es sentido común. Dice, los documentos e informes serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen. Y luego dice que las grabaciones, los elementos que están audiovisuales, o en computadoras o informáticos, dice, serán reproducidos. Porque es sentido común, la norma atiende a un sentido común. Si hay algo que está en papel, hay que leerlo para que el juez escuche. Si hay algo que está en materia audiovisual, hay que reproducirlo para que podamos ver. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque el juez necesita escuchar, ver y saber, poner todos sus sentidos. De lógica, sino que está explícitamente establecido. ¿De qué va a depender que el fiscal de la causa termine decidiendo la presentación o no de ese amparo de garantías? Bueno, yo creo que ya él anunció que eso es lo que se va a hacer, porque yo creo que hay algunas pruebas que son necesarias para el tribunal. ¿Se va a presentar el amparo de garantías? Vamos a exigir a la máxima corporación de justicia, vamos a exigir a los tribunales superiores que revisen algunas decisiones, sobre todo que consideren que estamos en una fase de juicio haciendo algo de la fase intermedia, de la fase anterior. Que el magistrado Jerónimo Mejía en el auto apertura a juicio enlistó 205 pruebas que había que practicar, pero no hemos podido practicarlas. Hay que anunciar eso. Ahora bien, de darse esto y está señalando qué es lo que va a ocurrir, ¿cuánto impacta? ¿Detiene esto la audiencia? Hay advertencias que esto coincide con la fecha que se va a cumplir. El próximo junio el exmandatario cumple un año de estar detenido y se advierte de la posibilidad que se aplique la norma de que tiene que ser, o se le tiene que otorgar otra medida contraria a la detención. Sí, en efecto, me parece que en la audiencia que también fue televisada, pública,
sobre la apelación del habeas corpus, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia abordaron ese tema y ellos explicaron primero que en efecto existe la norma, pero que esa norma no aplica en automático. No significa que al cumplir el año, pues le entregan llave y sale y puede retirarse del recinto donde se encuentra, sino que eso necesita una valoración. Lo importante es que en efecto existe una posibilidad de que ello pueda incurrir en la suspensión. Creo que es una de las decisiones determinantes que tiene que asumir la Corte, pero si logramos analizarlo desde la perspectiva de lo que dice la norma, objetivamente, presentado el amparo y resuelto oportunamente, considerando que nos encontramos en un juicio que está en curso, pues pudiésemos tener la esperanza de que esto se dé en corto plazo, en muy corto plazo, atendiendo que se trata de un amparo y que muchas de las otras decisiones también han sido atendidas en corto plazo en este proceso. En esta oportunidad caso, tendría que ser atendido a corto plazo también. Así debe ser. Es correcto. Aunque no se trata de una causa compleja, eso es otro debate un poco técnico también. Sí, el tema es que ya estamos en juicio, porque usualmente invocamos causas complejas para que el fiscal tenga un término de investigación, pero la investigación ya se hizo, ya pasamos la fase intermedia, ya hay una acusación, es acusado, tenemos auto de apertura a juicio y lo que estamos es, hace un rato preguntabas, ¿cuándo vamos o en qué momento vamos a conocer? Bueno, es este momento, el juicio es público, hay personas escuchando y la intención de esto es que se puedan exhibir todas las pruebas, que el juez pueda escuchar, que él pueda entrar en el análisis y que haga una valoración técnica y legal. En sus manos está la decisión, pero lo que él necesita es saber ¿cuánto tiempo más, suponiendo que esto se presente, que se resuelva en el término más corto posible, cuánto tiempo más puede durar este juicio oral? Bueno, en condiciones normales, un juicio, sí, en condiciones normales, y como lo decía el licenciado David, el auto de apertura a juicio en lista, no solo una cantidad considerable de pruebas testimoniales, documentales, de Ministerio Público y Defensa. Es decir, que este juicio puede durar, para no ser tan pretencioso, un tiempo un poco largo. Si a eso se le suma que se presente... Un poco largo. ¿Un año? En virtud de la cantidad de pruebas que hay que practicar, pasaría de meses. 211 pruebas, ¿más cuántos testigos? Así es. Son todas estas, incluyen testigos. Eso es solo por parte del Ministerio Público. Pero ahí la defensa también tiene, pero muchas de estas pruebas son documentales, comunes y algunas de estas que he enlistado también son ayuda a memoria, justo para la práctica de pruebas testimoniales. Entonces, y viene la otra condición, el sistema permite el contradictorio, es decir, quiere decir que la defensa tiene una parte para poder preguntar. Lo importante es ir evacuando las pruebas, ir escuchando. Sabemos que por eso se constituyen en defensa, van a hacer todo lo necesario para defender a su cliente, es un derecho que hay que respetar y atender. Tanto es así el derecho que uno de los principales temas, los cuadernillos, los 7 cuadernillos, ayer entendemos que se le van a dar copia justo en atención al derecho de defensa para poder avanzar. No es un caso sencillo, es un caso complejo y al que se suman otros elementos nunca antes vistos, como el escuchar a un fiscal señalar que ha sido amenazado. Incluso algunos de los querellantes. ¿Podemos hablar de eso? Bueno, yo pienso que es delicado. Sí. En su momento el fiscal lo explicó. Lo importante, creo que yo me quedo con las palabras que utilizó. En la vida de un funcionario público que trabaja en el Ministerio Público, desde un escribiente, un oficial mayor, un fiscal adjunto, un operativo, lidiamos siempre con la corrección social. Esto significa el orden público. Necesitamos perseguir y perseguimos no necesariamente cosas que son fáciles o sencillas, sino delitos. Y nos enfrentamos frente a estas condiciones y eso supone en muchas ocasiones personas que miran mal, que hacen gestos que te puedan intentar intimidar. Y él dijo algo importante y hemos desarrollado la cultura de la valentía. Para ser funcionario del Ministerio Público, para ser fiscal hay que ser valiente. Y que no hay ninguna opción distinta a cumplir la ley. Cumpliremos la ley bajo cualquier circunstancia y atenderemos el mandato constitucional de perseguir el delito. Hay otra situación muy particular que no puedo dejar por fuera en esta entrevista y es los señalamientos que se han hecho a la figura de uno de los jueces. Eso lo valoró en su momento el Ministerio Público también. Juez Roberto Tejera. Que lo hizo no el Ministerio Público, lo hicieron los querellantes, que señalaban
el hecho de que les causaba ruido que un juez había sido en su momento funcionario nombrado por el propio presidente Ricardo Martinelli en la gobernación de la provincia de Panamá. Yo digo que mire, todos los que hemos tenido la oportunidad de ir a juicios, siempre surgen varios supuestos y nunca ha dejado de surgir supuestos como este en donde se cuestiona la imparcialidad del juez. Yo diría que en ese caso el fiscal también tiene que estar pendiente de esa actuación, pero nos da la herramienta, la ley, para jurídicamente debatir una actuación que vemos nosotros que no sea de acorde a lo que establece la norma. Pero también destacar que la ventaja del tribunal de juicio es que usted tiene 3 jueces, no solo el juez presidente, que en este caso es el juez que usted menciona, sino tenemos 3 jueces que pueden equiparar en materia de conceptos jurídicos. Por ejemplo, puede que un juez... ¿Y se puede reemplazar? ¿Se puede pedir el reemplazo de uno de los jueces en este momento? Entiendo que esa etapa de los impedimentos y recusaciones pasó. De hecho, recuerde que cuando se escogen a los jueces se hizo esa observación y se consideró que no afectaba la imparcialidad del juez y deciden que los jueces estén. La decisión que toman los jueces es colegiada, es decir, puede que este juez o este no, cualquiera de los 3... tengan una opinión que no pueda ser compartida y su decisión sea dividida. Puede que tomen decisiones de manera unánime, pero en eso también tiene que estar vigilante el fiscal, porque también aplica para el juez los mismos principios que para el fiscal. Y un tema fundamental, parte de la tutela judicial, es la imparcialidad del juez. Y ahí hay que estar también vigilante. ¿Cuándo se retoma el proceso? Si no me equivoco, el día lunes. Creo que el día lunes, porque dieron ahora un receso para que la defensa tenga la oportunidad de verificar los cuadernillos cuestionados y retoman entonces. Entiendo que no es el el lunes, día... el martes, sí. no tengo la claridad. ¿Esperan ustedes que la próxima semana se retome la posibilidad de que se decida admitir esas pruebas que se requieren justamente para tener los elementos de juicio y tomar una decisión en cuanto a este caso? Sí, por eso cuando escuchamos a los fiscales explicar ante las cámaras saliendo del salón de audiencia, ellos están motivados a hacer y utilizar todos los mecanismos para que cada una de las pruebas entre. Entiendo que el día de ayer se lleva al plano del sentido común el reconocimiento que hace el perito de que en efecto en el CD se encuentra la información impresa y decimos, bueno, si el perito le está diciendo, por favor, vamos a corroborar la información si lo tenemos aquí. Está dentro del auto de apertura a juicio, está en los cuadernillos y en esa circunstancia se pide a la defensa tener copia de ese cuadernillo. Lo importante es que esos cuadernillos, son 7 cuadernillos, se encontraban bajo una condición impuesta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque no podían ser exhibidos de cualquier manera, porque es que allí había mucha información, hay mucha información que puede revictimizar a las personas en relación a su afectación en su intimidad. Sí. Y esa circunstancia llevó a la sala, en el momento de conocer que se encontraban estos cuadernillos, de que debería ser custodiado por el Ministerio Público y que de esta manera esa información no podía estar abierto a todos los intervinientes del proceso. Por esa razón, ayer el juez hace la salvedad a la defensa que corriéndole traslado y permitiéndole tener copia, también le da la responsabilidad de la custodia de esa información, porque ahí hay muchos datos. Son 150 víctimas que en alguna medida durante todo este proceso se conoce de algunas, porque incluso algunas han dicho públicamente sí fui víctima, pero hay algunas que no. Y hay información allí muy delicada sobre algunas personas que yo estoy seguro que no quisieran ser revictimizadas. Y por esa razón es que tenemos 7 cuadernillos en esa condición de reserva impuesta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Hoy ya no es solo responsabilidad del Ministerio Público, sino que el juez le ha dado esa responsabilidad a la defensa en el buen manejo de esa información. Si hemos estado en esta situación tan compleja con la presentación y apertura de esas pruebas, o sea, ¿qué podemos esperar entonces cuando tenga que comparecer en ese momento el testigo protegido? Así es, así es. ¿Qué garantías ofrece o cómo es el manejo del Ministerio Público ante una figura tan importante dentro de ese proceso? Fíjate, es importante, todas las pruebas que presenta el fiscal son importantes. Y el fiscal debe garantizar que esa práctica se dé. Evidentemente, para nosotros es un reto
El juicio es un reto también, porque necesitas llevar esa prueba al tribunal, porque el tribunal hasta este momento no la conoce. No la conoce y hay que garantizar que ese testigo, no solo el testigo protegido, que tiene un tema especial allí, sino también cualquier testigo vaya a juicio para que esa prueba, decimos nosotros, entre. Como dice el licenciado David, la conozca el tribunal. Entonces es un tema complicado. Mira, Castalia, y es un tema complicado desde que el fiscal está armando su teoría, está verificando con qué testigo puede contar, qué testigo, y el testigo también la responsabilidad que asume de comparecer al tribunal, para poder que esa prueba sea valorada y escuchada por el juez. Le regalo este último minuto para conocer, pues, con ustedes como representantes del Ministerio Público, ¿qué esperan que ocurra, pues, de aquí al próximo martes, cuando se reanude este proceso? Yo creo que lo que el Ministerio Público, a través de sus fiscales que están encargados de esta audiencia, exigen es la oportunidad de que el juicio se dé, que podamos avanzar en el juicio. ¿Y esto qué supone? Que se puedan practicar las pruebas bajo el contexto de lo que dice el Código Procesal Penal, que estas pruebas puedan ser introducidas y que el juez se dé la oportunidad de ver cada uno de los elementos probatorios admitidos en la fase intermedia, admitidos por el magistrado Jerónimo Mejía, y que en esa medida se tome una decisión en derecho. Pedimos solo una decisión en derecho. Más allá de eso, no. Pedimos poder avanzar con esta audiencia y que cada uno de los intervinientes tengan su oportunidad, que la defensa haga su papel, pero que el tribunal también haga el papel y permita que el juicio se desarrolle, con el propósito de que él mismo, como tribunal, él y los colegas que conforman el tribunal de juicio, tengan las herramientas de valoración suficientes para que su sano juicio opere en la medida de si hay una sanción condenatoria o absolutoria. Así es. Y el fiscal, el Ministerio Público, Castalia, por obligación constitucional y legal, va a probar y debe probar que estamos ante un caso sólido, a un caso donde se han practicado modernas técnicas de investigación. El fiscal tiene su teoría comprobada y toca ahora el papel de compartirla ante el tribunal y indicarles que estamos ante un hecho delictivo y ante un presunto responsable que debe ser condenado por esa infracción. Quiero agradecerles a ambos. David Díaz, subsecretario general de la Procuraduría General de la Nación, y a Ruth Morcillo, fiscal anticorrupción. Gracias por el tiempo y por permitirnos explicar un tema tan complejo y que como medios de comunicación pues estamos obligados a compartirlo con todos nuestros televidentes. Momento de hacer una pausa, señor director. Vamos a la pausa.